buenos días a todos y todas. Damos inicio a nuestra quinta semana ya de este diplomado. Va corriendo bastante rápido el tiempo y con un tema muy importante, régimen laboral del magisterio, en su primera parte, que nos permite, por supuesto, fortalecer el debate en los sindicatos, con una, por supuesto, correlación en movilización, pero pues conociendo la norma y algunos elementos sobre el ingreso, la permanencia y el retiro hoy estará conducido por el profesor Julio Escobar. Profe Julio, buenos días. Muy buenos días, Ana María, buenos días, Luz, Isabelita, muy buenos días, compañeras, compañeros del diplomado, muy buenos días. Es de celebrar este día en términos de la ganancia que tenemos del transcurrir de la vida, de la reflexión. Agradecer a todas las compañeras y compañeros que asistieron y que apoyaron el 18 en la convocatoria que se hizo al respaldo por eh, el respaldo a las reformas. Es muy importante tener en cuenta que nosotras y nosotros como magisterio tenemos una estabilidad laboral, tenemos una estabilidad económica permitida por el hecho de el tipo de vinculación que tenemos, y por eso el módulo del día de hoy nos permite reflexionar sobre todas las ganancias que se han generado a partir de la lucha y la reivindicación de derechos. Y por ello es muy importante cuando se hacen las convocatorias a respaldar las reformas sociales, que también son populares. Nosotras y nosotros nos juntemos y vayamos a las calles y pasemos mucho más allá. Recordemos que el magisterio colombiano se ha caracterizado siempre por ir planteando unas transformaciones sociales, no solamente la búsqueda del mejoramiento de la clase trabajadora, sino de la clase social de la cual pertenecemos. Entonces, eh, el día de hoy estamos con nuestra ejecutiva Isabel Olaya, que nos va a generar una introducción al módulo. Este es un módulo bien interesante en términos de el análisis sobre los estatutos, ingresos, permanencias, procesos de, de pensión y de jubilación. Y por supuesto, tenemos en el horno la explicación sobre el 0277, que nos genera la modificación al 1850 y nos aclara muchas situaciones frente a conceptos generales como es la jornada laboral, la jornada presencial, la intensidad horaria y por supuesto el descanso. Entonces, vamos andando y siempre recordando que somos clase trabajadora, pertenecemos a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y eso entonces nos debe siempre remitir a que las luchas son luchas gremiales, son luchas sociales, son luchas de clase. Y es desde allí que debemos seguir levantando el cuerpo, las manos, la mirada y la cabeza para la exigencia constante de todo aquello que permita un mejor vivir, porque somos transformadores de este presente futuro. Entonces, Isabelita, te damos la palabra y muchas gracias por el acompañamiento en la mañana de hoy. Gracias, Julio. Bueno, saludarlos y darle la bienvenida a nuestra quinta semana del diplomado, donde toca hoy abordar un tema muy importante, ese tema que es con el eje laboral del magisterio, donde es fundamental y que analicemos el contexto de cada uno de los decretos que abarcan a los maestros y maestras, como es el decreto 2277, como es del 79, el 1278 del 2002 y el decreto reglamentario 804 que orienta tener unos estatutos docentes para los docentes etnoeducadores indígenas y los docentes etnoeducadores afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros. Estos temas de derechos y deberes que se van a mirar también aquí en esta semana, de cómo es el ingreso a la carrera docente, cómo es la permanencia, cómo es el retiro, cómo son las inhabilidades. Es importante que los maestros de cualquier decreto los conozcamos, conozcamos nuestros derechos, pero igualmente conozcamos esos deberes que tenemos
como profesionales de la educación. Decirles que el decreto 2277 del 79 fue logrado a raíz de la lucha, de la movilización de esos maestros en otrora que permitieron establecer unas condiciones generales de trabajo digna, de estabilización, un decreto que para muchos de nosotros es importante por todas las conquistas que tuvimos con el decreto. Pero también aparece el decreto 1278 del 2002, donde los maestros del 2277 y los compañeros que estaban por horas cátedras o provisionales, en ese tiempo se llamaban por OPS, hicimos una lucha fuerte, una lucha en el gobierno de Pastrana, que estaba el señor Santos como ministro de Hacienda, y fue una lucha bastante dura para poder eliminar y que no se diera ese decreto 1278 por la sencilla razón que no garantizaba estabilidad ni derecho para nuestros maestros y maestras. Y ese decreto nos llama a los maestros y maestras a unas evaluaciones que muchos, por lo menos la evaluación de desempeño, la han utilizado para minar los derechos de nuestros maestros y maestras, y ahí siempre ha estado pues FECODE diciéndole a los maestros que tenemos que defender nuestros derechos. Igualmente, ese decreto que elimina muchas prebendas que se tienen en el 2277, en esa conquista que se hizo en el 79, pero que también es un medio para crecer y para aprender, porque da la posibilidad a nuestros maestros y maestras, no como lo hicimos los del 2277, sino ellos de prepararse, pero también de ascender y reubicarse cada año. Lo que pasa es que el gobierno no lo cumple. Pero también está el 804 que regula, orienta al gobierno nacional que los docentes indígenas, enoeducadores indígenas y los enoeducadores afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros deben de tener su propio estatuto, de acuerdo al territorio, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su pertinencia. Y es así que hoy tenemos un decreto de los maestros indígenas, pero que muchos maestros indígenas afiliados a nuestra federación hoy nos dicen SOS, porque lo que se está manejando es una violación de derechos para nuestros maestros. Les dicen y los obligan que no pueden estar afiliados a FECODE, a nuestras filiales en los territorios, que los recursos, su salario que les llega tienen que dar una parte para el territorio indígena, para las comunidades, bueno, etcétera, etcétera. Y hoy, en el día de ayer, el Ministerio de Educación expidió una circular donde se invitaba a los educadores afrocolombianos, negros, raciales y palenqueros a un evento de 5 de la tarde a 6 de la tarde, donde se iba a hacer ya el lanzamiento y a dar la información de ese decreto que ya sale del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación, y pasa al Congreso de la República. Para nosotros, como FECODE por formación, era que no nos hubiésemos dividido. Es que hubiésemos estado en un solo estatuto docente, porque eso nos da más fuerza, porque eso hace que la lucha sea más fuerte, que no nos dividan, porque hoy estamos en un gobierno del cambio y queremos continuar en un gobierno progresista, alternativo, pero conocemos el país que estamos y si estamos divididos nos van a dar más duro, compañeros. Creo que es el único país que tiene, de América Latina, que tiene tantos estatutos docentes. Y hay un dicho, un adagio que dice, divide y reinarás. Y entonces, allí hemos tenido situaciones encontradas con los compañeros de FECODE en cada uno de las negociaciones hemos colocado el punto
de los estatutos y en esa defensa de los derechos de nuestros maestros y maestras. En las particularidades y en lo pedagogo, la pedagogía, nosotros no nos metemos porque sabemos que hay que enseñar la verdadera historia, porque sabemos que tenemos que empoderar a nuestros niños, niñas y jóvenes de la cultura y de todas esas diversidades que tenemos en los territorios. Pero lo que es el ingreso, la permanencia, el retiro, las inhabilidades, los deberes, los derechos, los maestros somos gremio, por eso habíamos hecho una propuesta de un estatuto docente único con un enfoque, un capítulo con un enfoque diferencial. Decirle que el estrés y la carga laboral que hemos tenido los maestros y maestras a través de los tiempos ha llevado a un agotamiento, ha llevado a estrés, ha llevado a complicar la salud de los maestros. Y por eso desde FECODE, 22 años, 23 años exigiendo modificar el decreto 1850 del 2002. Un decreto que trajo muchas situaciones de mala convivencia, muchos enfrentamientos en las instituciones educativas. Un decreto 1850, recuerden ustedes, compañeros y compañeras, que fue construido por el neoliberalismo, por quienes nos han estado gobernando a través de tanto tiempo y que no han pensado o no pensaron en las condiciones de los maestros y maestras. Pero es satisfactorio decir hoy que a raíz de la negociación que firmamos el 5 de julio del 2023, se pudo modificar este decreto 1850. Este decreto lesivo para los maestros y maestras y descontextualizado de nuestro territorio. Y hoy tenemos el decreto 0277 del 2025, que modifica tanto el 1075 y que es el que recopila todas las normas de educación y por supuesto el 1850. Muchos compañeros, eso fueron casi 7 meses de negociación, no de negociación, sino de mirar cómo ajustábamos y cómo modificábamos ese decreto 1850 que dio vida al 0277, que es el que habla sobre la permanencia del docente en la institución educativa, sobre la jornada laboral. No fue fácil, compañero. Fue una situación muy difícil porque el gobierno, a pesar que un gobierno alternativo aún al interior del Ministerio de Educación, hay funcionarios neoliberales, hay funcionarios que vienen de hace mucho tiempo y no han querido pues que esto avance. Entonces, este decreto nos permite a los maestros y maestras, es una norma y las normas hay que cumplirlas. Y por eso en los entes territoriales y en las instituciones educativas se deben de hacer unos cambios. Muchos pensaban, eso salió el viernes anterior, hace 15 días, creo, sí, salió el viernes, pero los maestros querían que el lunes ya hubiese cambio en el 1850. No tenemos que sí exigir que se cambie lo que son los actos administrativos de la jornada laboral, de la permanencia, de lo del descanso, de todo lo que hace al inicio del año el señor rector o la señora rectora con su cuerpo administrativo para el manejo en la institución educativa de todo lo que es la planta docente. Entonces, algunos entes territoriales, especialmente aquellos entes donde tenemos enemigos del gobierno, dicen que no van a cumplir. Igualmente, algunos rectores. Este decreto salió el 12 de marzo y se debe aplicar en todo el territorio colombiano. Escuchen, en todo el territorio colombiano, sin excepción. Y se debe aplicar para que de verdad podamos tener esas condiciones como maestros, como profesionales de la educación. Esta norma, ¿a qué conlleva?
a proyectar unas modificaciones al acto administrativo de jornada laboral. Y la jornada laboral son 8 horas, compañeros. Son 8 horas, pero de esas 8 horas son 6 horas al interior de la institución educativa. Y eso está en el anexo número 1 de jornada laboral, ¿ya? Son 6 horas dentro de la institución educativa, pero esas 6 horas deben de ser en una sola jornada. No puede ser dividida, no puede ser 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Una cosa es que el maestro, supongamos, entre a las 10 de la mañana, si en común acuerdo lo acepte con el rector, y entonces ahí sí le tocaría la tarde. Pero nosotros hemos exigido y estamos exigiendo y queremos que ustedes también lo hagan, que son 6 horas en una sola jornada. Las otras 2 horas para completar la jornada laboral son autónomas del docente. El rector no puede, por su autoridad que tiene como rector, llamar al maestro como lo hacían con el 1850 en cualquier momento a trabajar esas 2 horas cuando quería, sin las condiciones en las instituciones educativas. Entonces, esas 2 horas, si en alguna situación se requiere, esas 2 horas que son autónomas del docente, debe ser debatidas en el consejo académico para ser aprobadas en el consejo directivo, pero con la anuencia de los maestros y maestras. Entonces, les vuelvo a repetir, quiero que les quede claro, compañero, que en esta semana o antes de finalizar el mes de marzo, todos los entes territoriales y todas las instituciones educativas ya deben de haber hecho esa modificación al acto administrativo de la jornada laboral. Nosotros la semana pasada, la semana pasada tuvimos reunión en el Ministerio de Educación, la comisión jurídica, que es la que trabaja este tema, donde le exigimos al Ministerio de Educación reunión pronta con cada una de las secretarías de educación, porque estamos viendo las situaciones que se están presentando en algunos entes territoriales y en algunas instituciones educativas. Ellos tienen reunión 3 y 4 de abril, pero quedaron de que se iban a comunicar con los secretarios, no autorizándole, exigiendo el cumplimiento del 0277. Entonces, compañeros, decirle que lo que es una cosa es la jornada laboral, otra cosa es la jornada escolar, porque allí tenemos confusión de algunos maestros y de algunos directivos docentes. Un directivo docente, cuando sale el 0277, llama un coordinador de un departamento, llama a los maestros de las instituciones y les dice, como son 8 horas la jornada laboral, usted tiene que estar las 6 horas dando sus clases en su jornada escolar, pero las 2 horas tiene que venir y los días jueves tienen que venir a las instituciones. O sea, no entienden lo que es, o sea, aquí hay que cumplir las 40 horas, las 40 semanas de clase, hay que cumplirla del calendario académico. Esto no va a impedir absolutamente que no se cumpla, que no se cumplan con la intensidad horaria para primaria, para preescolar, para secundario, para media. Igualmente decirles, compañeros, que dentro de las instituciones educativas, para hacer la asignación académica y las otras 2 horas que son fuera de la institución educativa, para que el maestro haga su preparación de clase, para que investigue, para que califique, para que prepare temas y para los niños y niños, esas 2 horas son autónomas, pero esas 2 horas se tienen que no justificar como una orden al docente, al rector, pero sí con el trabajo que hace, y eso nosotros lo demostramos sin que esté en la norma. Es importante, compañero, que esa jornada laboral cumpla con la jornada escolar. Explico. El descanso que está incluido en las 6 horas
de la jornada laboral, de las 2 horas dentro de la institución educativa, ese descanso queda incluido ahí en esas 6 horas, porque hoy tenemos algunos rectores que le están diciendo al maestro que el descanso no es un descanso pedagógico, sino un descanso como de latigazo, pero para el maestro, donde tiene que dar más de su tiempo, salir más tarde, y eso no es así. Es como los de preescolar. Los compañeros de preescolar son 4 horas de clase más el descanso. La primaria son 5 horas de clase más el descanso. Y ese trabajo que hacemos de las 6 horas, compañeros y compañeras, no nos prohíbe al maestro tener un tiempo también de descanso para tomar su refrigerio. Claro que el descanso es pedagógico, pero se deben establecer también unos límites, porque hoy los rectores dicen que les han quitado la autonomía y la autoridad con este 0277. Eh, Igualmente, compañeros, decirles que FECODE está trabajando en el 30-20. En el 30-20, que es el de las relaciones técnicas, el de las características de las instituciones, un decreto del 2002 que está contextualizado y que no se había podido tampoco modificar, no va a ser tan fácil, no va a ser tan rápido, porque eso toca lo financiero, pero en la comisión que fue esta semana del 30-20 hemos avanzado en algunos puntos. Primera vez en la historia que un Ministerio de Educación piensa en los derechos de los maestros y de la maestra y de los derechos de nuestros niños y niñas. Entonces, no hemos terminado, póngale 7, 8 meses, nos va a coger la nueva negociación. Con la nueva negociación, ya saben ustedes que el decreto 0253 que direcciona la negociación colectiva, hoy tenemos complicaciones muy grandes para ustedes, los que son directivos sindicales de alguna de las filiales. Hay que hacer unificación de pliego, pero no se olviden que nosotros somos mayoría. El mismo decreto dice que si no se llega a acuerdo, las organizaciones sindicales que tienen el mayor número de afiliados luego de 5 días de tratar de lograr unificación, no se puede negociar con el gobierno, ya sea departamental, o sea, territorial o nacional. Compañero, pues decirle que no nos olvidemos de las 6 horas. Esa es una lucha de FECODE, esa es una lucha de los maestros y maestras. Necesitamos que quienes hagan parte de esos consejos académicos y esos consejos directivos defiendan las 6 horas dentro de la institución educativa, o sea, de permanencia, y las 2 horas fuera de la institución autónoma para el docente. Eso hay que hacerlo y hay que exigir a la Secretaría de Educación pues para que hagan cumplir el decreto 0277. Igualmente, compañero, decirles que seguimos pues en la defensa de la salud, que se estabilice la salud. Hemos tenido mucho inconveniente en lo que respecta a la salud, pero aquí está FECODE exigiendo condiciones. Si ustedes vieron las noticias ayer, se deben haber dado cuenta de lo que dijo el presidente de la República. Laboratorios tienen escondidos los medicamentos. ¿Y con qué fin? Para boicotear la salud. Entonces los llamo a hacer la exigencia para la buena prestación, pero sí la exigencia también para que entre todos defendamos ese nuevo modelo alternativo y progresista de salud. No sé si ya llegó el compañero Cristian, compañero Julio. No, profe Isabelita, todavía no, pero podemos ir avanzando con Julio ¿No ha llegado? a la... Y bueno, Sí, y ya hay algunas... llegó. Ah, Ya ya Está llegó llegó. el ahí. compañero Cristian. Cristian, bienvenido, compañero. Muy buenos días, Isabelita, ¿cómo me le va? Aquí rápidamente, pero Hasta parece como ahí. el compañero Cristian es el vicepresidente, el primer vicepresidente de la federación y es nuestro compañero representante en el Consejo Directivo del FOMAC. El tema de hoy, como les dije al principio, del eje laboral,
sobre lo que es la carrera docente, sobre los estatutos docentes, el ingreso, la permanencia, el retiro. Él ahorita con su sapiencia nos va a ilustrar sobre ese tema que es tan importante de verdad que lo conozcamos cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy buenos días para todos los compañeros, especialmente para la Chavita, que es la reina de FECODE, y para todos los compañeros miembros del trabajo de escuela sindical, que es una de las secretarías más importantes, puesto que aquí se van a generar y se van a formar los nuevos líderes, los que van a llegar en un momento determinado a reemplazarnos, a seguir con las banderas que siempre ha establecido desde la federación. Vamos a tratar de ser lo más concretos y lo más claro posibles frente a la situación que tiene que ver con nuestro régimen laboral, con lo que tiene o con lo que está preestablecido, y cómo es que nosotros estamos funcionando en estos momentos. Entonces, arranquemos, compañeros, con decirles que el Estatuto Docente 2277 fue establecido después de una larga lucha, como todo lo que ha alcanzado la federación, que ha sido con la lucha, con los maestros, con el apoyo de todos en las calles. Se logró después de aproximadamente 6, 7 años, se logró sacar avante el decreto 2277. En este decreto 2277 es que reglamenta la carrera docente para los compañeros que venían laborando y para los compañeros que posteriormente surgieron y salieron y fueron yendo a incorporar la planta docente. Por un lado, compañeros, el decreto 2277 tenía unas características que, si bien es cierto, en su momento eran una gran ventaja frente a la forma como se venía contratando. Entonces, tenemos que empezar nosotros a establecer para que vayamos viendo las diferencias que se pueden estar presentando. Entonces, en primera instancia, los compañeros del 2277, los primeros compañeros, ingresaron a la carrera docente sin necesidad de una prueba de ingreso. Aquí no nos vamos a decir mentiras, aquí se tenía en cuenta el apoyo político que tuviese el maestro, y en algunas regiones, pues por la carencia de profesionales en el campo de la educación, pues se iban incorporando e iban ingresando a la carrera docente. El Estatuto 2277 estableció un escalafón docente, el cual eran 14 grados en el escalafón. El compañero normalista ingresaba al nivel 1, pero también tenemos que recordar que en esta instancia aparecían dos niveles que posteriormente fueron desapareciendo, que fueron el nivel A y el nivel B. Ese nivel A y ese nivel B se daba porque los maestros, en ese entonces las normales, graduaban profesores rurales en el año que hoy llamamos noveno, anteriormente el famoso cuarto bachillerato. Y ellos terminaban siendo pues docentes rurales e ingresaban al escalafón en esos niveles A y B. Estos docentes se les dio la oportunidad después por parte de la profesionalización de la carrera docente, y los compañeros pudieron, hacían unos cursos en vacaciones, en las normales. Los compañeros que habían hecho hasta noveno en 6 semestres, en 6 vacaciones, podían ya ingresar al nivel 1. Y los compañeros que eran bachilleres
no pedagógicos, ellos en dos vacaciones hacían el bachillerato pedagógico, homologaban el bachillerato pedagógico e iniciaban en el grado uno. Los compañeros licenciados ingresaban en el nivel séptimo y de allí empiezan a ascender cada 3 años para los grados pares por tiempo y para los impares por tiempo y cursos de capacitación, hasta llegar al grado 14 en donde se le exigía una especialización. Entonces, así estaba estructurado el escalafón docente para los compañeros del 2277. Hoy los compañeros del 2277 está en población girando alrededor de los 80.000 maestros aproximadamente en todo el país. Por eso es importante, primero como historia y segundo, pues hacer la connotación de que el estatuto docente 2277 aún se encuentra vigente. Los compañeros del 1278. Los compañeros del 1278, al iniciar en la carrera docente, ellos ya son productos de la modificación del acto legislativo 01 que le dio vida a la ley 715, que son los padres del decreto 1278. Aquí empiezan las grandes diferencias. El decreto 2277 es de 79, por lo tanto, es hijo de la Constitución Política de 1886. Y los compañeros del 1278 son hijos de la Constitución Política de 1991. Estas son las diferencias primordiales. Aquí una compañera está diciendo algo que también es muy puntual. A partir de 1985 también se organizaron una serie de evaluaciones de ingreso y unos compañeros, a pesar de que son del 2277, también ingresaron a la carrera docente con el estatuto 2277 mediante meritocracia. Entonces, los primeros compañeros que empezaron en el 2277, sí iniciamos por apoyo, digámoslo así, apoyo político. Posteriormente, a partir del 85, empezaron a hacerse unas evaluaciones de ingreso y los compañeros, a pesar de que sean del 2277, también ingresaron por méritos a la carrera docente. Entonces, continuamos con los compañeros del 1278. Entonces, los compañeros del 1278 son hijos, como lo decimos, de la ley 715, que es un preámbulo del acto legislativo 01 que modificó la Constitución Política colombiana. Estos compañeros entran por méritos y aquí ya se expande la población, el nicho poblacional, ya no es solamente para licenciados ni para compañeros normalistas superiores, sino que se amplía el radio de acción para profesionales no licenciados. Se les da la oportunidad mediante el examen de méritos ingresar a la carrera docente. Entonces, esto como para darle un preámbulo a cómo es que se está manejando. En el decreto ley 1278, aquí también aparecen los niveles para ascender en el escalafón y está el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Aquí, para poder ascender, el compañero también se debe someter a una prueba, a una evaluación para poder ingresar, para poder ascender y se le da la oportunidad de mejorarse salarialmente de acuerdo al estudio. Entonces, esto es importante también que nosotros lo resaltemos porque esto fue una conquista también de la federación. ¿En qué tema? En el tema del mejoramiento salarial. Entonces, el compañero que está en la 2A
como licenciado, el compañero al hacer su especialización, su maestría o su doctorado y que no haya tenido la oportunidad para ascender, se puede mejorar salarialmente, que esto pues es también positivo para lo que es la parte económica, digámoslo así, la parte financiera de los maestros. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el ingreso de los compañeros a la carrera docente. La permanencia, sí, aquí se habla de que los compañeros entran en propiedad. Primero son sometidos a una prueba de ingreso, posteriormente a un periodo de prueba y después sí ya ingresan en propiedad. Sin embargo, otra diferencia entre el 2277 y los compañeros del 1278 es que los compañeros del 2277 no estamos sometidos a la evaluación de desempeño que se ejecuta para los compañeros del 1278. Por eso les hacía un énfasis también en la parte de la historia, porque desde la ley 90, desde la promulgación de la Constitución Política del 91, empieza una nueva forma para ir evaluando a los servidores públicos. Y allí se empieza a hablar de una evaluación de desempeño. Los compañeros del 2277 no estamos sujetos a dicha evaluación. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el ingreso y con el tema de la permanencia. Posteriormente, pues, el retiro. Los compañeros del 2277 y los compañeros del 1278, pues también tienen una gran diferencia en el momento de retirarse. El compañero, y escuchemos bien para que tengamos también esta situación bastante clara. Los compañeros del 2277 y los compañeros del 1278 como servidores públicos, los compañeros, el retiro forzoso o el retiro obligatorio para todo servidor público son los 70 años, 70 años. ¿Cuál es la diferencia entre los dos estatutos? La diferencia entre los dos estatutos es que el compañero del 2277 se pensiona con 20 años de servicio y 55 años de edad. Y el compañero tiene la opción de seguir trabajando hasta los 70 años, recibiendo remuneración por estar como docente activo y estar recibiendo como docente pensionado. El compañero del 1278, que en este momento está en una discusión administrativa y jurídica, tiene también la siguiente situación. Si el compañero se vinculó antes del 2003, del 26 de junio del 2003, y el compañero ya había trabajado como docente oficial en provisionalidad, en OPS, en licencia de maternidad, al compañero, al estar ahora en la carrera docente, lo cobija también la situación para que el compañero demande. Suena horrible porque siempre se dice, ¿y qué está haciendo FECODE? Entonces, ahorita les digo a ustedes qué es lo que hace FECODE. Entonces, el compañero, como tiene ese vínculo antes del 2003, el compañero puede demandar y aquí en Colombia se han ganado muchas demandas en el sentido que se le preserva las condiciones de pensión de los compañeros del 2277. Es decir, se pensiona con los 55 años de edad, los 20 años de servicio y puede continuar hasta los 70 años. Si el compañero no estuvo trabajando antes del 2003, el compañero tiene una connotación que está demarcado en la modificación que se hizo de la ley 812 y este compañero entonces se pensiona con 26 años de servicio y 57 años de edad, tanto hombres como mujeres. En este momento,
en este momento se está peleando jurídica y administrativamente para que el compañero, a pesar de que es del estatuto 1278, se pueda pensionar y pueda seguir trabajando. Pero esa es una discusión que se está haciendo, que apenas, a pesar de que ya hayan fallos, de que hayan sentencias, no se ha podido establecer y no se ha podido para todos poderlo nosotros, para poder tener nosotros nivelado para todos los maestros. A veces los compañeros llegan y dicen, venga, ¿y por qué nos toca demandar? Entonces, porque el compañero, como está inmerso dentro del decreto 1278, al radicar sus documentos y hacerle allá la validación, entonces ellos de una vez lo determinan allá dentro de la casilla y dice el compañero es 1278, las condiciones para pensionarse el 1278 son estas, y por eso es que entonces le exigen los 26 años de servicio, los 57 años de edad. Y en el momento en que se pensione, de una vez queda desvinculado de la carrera docente. Hoy se está peleando jurídicamente para que el compañero no tenga por qué retirarse, sino que pueda seguir laborando. La otra diferencia es en el porcentaje que el compañero del 2277 se pensiona con el 75% de su último salario, mientras que el compañero del 1278 es el 10%, el 65% aproximadamente, porque es el promedio de los últimos 10 años que tenga el compañero cotizado. Entonces, estas son unas grandes diferencias que tenemos nosotros entre los dos estatutos en cuanto a lo que es la carrera docente, en cuanto a lo que es el ingreso, lo que es la permanencia o lo que es en este momento el retiro. Me están pidiendo nuevamente que reiteremos las edades. Entonces, los compañeros del 2277 son 55 años de edad y 20 años de servicio. Los compañeros del 1278 son 57 años de edad y 26 años de servicio, que es lo equivalente a 1.320 semanas. Entonces, estas son las diferencias así grandes que nosotros podemos establecer entre los compañeros del 2277 y los compañeros del 1278, que es prácticamente la diferencia que nos enmarca a nosotros, que nos enmarca a nosotros. Si un compañero entró a los 45 años, como lo están pidiendo ahí, entró a los 45 años, tiene que completar los 26 años de servicio para poder obtener la pensión. Si no alcanza a hacer esa cotización, entonces el compañero iría a recibir un bono pensional. Preguntan que si se deben cumplir las dos condiciones. Sí, compañeros, se tienen que cumplir porque cuando cumplan las dos condiciones es que se puede decir que el compañero logró el estatus pensional. Entonces, esto así a grandes rasgos. Compañeros, para darle tranquilidad a los maestros, que ya estamos hablando de la estabilidad laboral, de la parte laboral de los compañeros. Entonces, en días pasados, la señora abogada Marcela Ramírez sacaba un video el cual se hizo viral. Y en ese mensaje que ella mandaba, que me parece muy acertado, muy serio, muy correcto por parte de la doctora Marcela, en el cual ella manifestaba la posibilidad que ella estaba viendo por un oficio que emanaron desde el Ministerio del Trabajo, en el cual un funcionario
del Ministerio del Trabajo manifestaba que los compañeros del 1278 no estaban dentro del régimen exceptuado pensional. Esto prendió las alarmas. Pero ¿por qué digo que es positivo la alarma que hizo la doctora Marcela Ramírez? Porque ella fue muy seria en su posición, dijo que le preocupaba lo que estaba mencionando el funcionario del Ministerio de Trabajo, pero que ella no compartía pues el criterio que estaba ahí plasmado. Eso sirvió porque inmediatamente prendió las alarmas y la Federación Colombiana hace inmediatamente presión ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, pidiéndoles que expidieran también un acto administrativo clarificando. Y es como el día de ayer, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Educación, en lo concerniente al grupo jurídico de estos dos ministerios, expidieron un aclaratorio, sacaron un aclaratorio para tranquilidad de todos los maestros en el sentido que se mantenía el régimen especial, que se mantenía el régimen especial, se mantenía el régimen especial de los educadores del 1278 sin ningún contratiempo. Esto hay que decirlo, compañeros, porque de todos modos en las redes muchas veces se hace bastante daño porque cualquier persona irresponsable en estos momentos, basados en la libre expresión, sacan cualquier criterio y lo vuelven viral, pero el problema no es que el compañero de manera irresponsable lo haga, sino que el problema es que los compañeros le creen a veces más a eso que es extraoficial, que es un punto de vista subjetivo, a lo que le manifiesta la federación. Y por eso nosotros les decimos acá a los compañeros, venga compañeros, nosotros tenemos que trabajar en unidad para poder alcanzar las metas que nosotros nos proponemos. Entonces, esto ya nos marca a nosotros una claridad también para decir, nos mantenemos nosotros en este régimen. ¿Cuál era el contratiempo que se presentaba, compañeros? Que con la propuesta de la reforma pensional que fue aprobado el año inmediatamente anterior, entonces allí se establecía que hasta dos, tres salarios mínimos las pensiones se podían conservar en el fondo y lo demás tenía que ser enviado a Colpensiones o a un fondo privado, primordialmente lo que es Colpensiones. Y esto iba a generar un caos entre nosotros porque nos iba a romper la unidad de caja que está establecido en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sería un paso para destruir ese Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por lo tanto, es que yo hoy les digo a ustedes, podemos continuar y podemos mantenernos con la tranquilidad que el régimen exceptuado de nosotros permanece. Compañeros, en cuanto a la parte laboral, también hablemos entonces en los términos de nuestro fondo de prestaciones. El fondo de prestaciones del magisterio es una cuenta especial del Estado. Es una cuenta adscrita al Ministerio de Hacienda. En este fondo de prestaciones sociales del magisterio estamos todos los maestros de Colombia. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene tres elementos. Uno, que tiene que ver con cesantías. Dos, el que tiene que ver con pensiones. Tres, el que tiene que ver con cesantías. Pero todo está regulado por una unidad de caja. Para poder laborar o para poder ejecutar los recursos que están en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque recordemos, compañeros, porque esto es importante que ustedes, que son los pioneros, que son los que van a retomar las banderas de nosotros, ustedes tienen que tener claro, compañeros,
que el FOMAC es una cuenta especial del Estado, que el FOMAT no tiene personería jurídica. Por lo tanto, el FOMAT no contrata, el FOMAT no paga. Toda esta responsabilidad recae en la fiduprevisora. La fiduprevisora es una empresa del Estado. Más del 90% pertenece al Estado, que es una de las condiciones que se establece en la Ley 91 del 89. En Colombia existen tres fiducias que pueden hacer ese trabajo: Fiduagraria, Fiducentral y Fiduprevisora. La fiduprevisora es la que maneja los recursos que están en el FOMAC. Por eso a uno le da tristeza que ni los políticos, ni los periodistas y algunos líderes sindicales todavía no identifican esta gran diferencia y dicen, se va a culminar el contrato o van a dejar de prestar el servicio de salud porque el FOMAT no nos paga. El FOMAT no paga porque el FOMAT no tiene personería jurídica. Van a culminar la prestación del Compañero servicio. Cristian, perdón interrumpirte, es que tenemos un módulo que va a profundizar todo lo que es prestaciones sociales. Listo, 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 listo. Gracias. Gracias, gracias, Julio. Es que uno aquí se emociona, hermano, y entonces empieza a hablar. Pero bueno, No, listo, vale la muchas aclaración. gracias porque de todas maneras el aporte que nos estás planteando nos sirve para ir aclarando e irnos a la expectativa cuando lleguemos a ese módulo para desarrollar, pero también la aclaración que nos da nos permite ir generando igual aclaraciones a las compañeras y los compañeros. Gracias, Julito. Entonces voy a culminar con algo que tiene que ver bastante con lo laboral, que es el decreto expedido el 0277, que modificó el decreto 1850, que es un gran logro por parte de la federación, que llevábamos 23 años luchando para que este se implementara. Entonces, en estos 5 minutos quiero tratar de dejar lo más claro posible lo que es el decreto 0277. Compañeros, aquí lo que se trató fue de unificar el país, porque infortunadamente aquí en algunos entes territoriales se hacía una interpretación y en otro ente territorial se hacían diferentes interpretaciones que desestabilizaban a veces la prestación del servicio. Me explico. En algunas regiones del país, como en el decreto 1850 estaba estipulado que no habláramos de horas de clase, sino que habláramos de periodos. Entonces, los compañeros, algunos directivos docentes, planteaban 24 periodos de 55 minutos. Al plantear los 24 periodos de 55 minutos por cada 10 grupos, estaba sobrando un maestro. Y cuando nosotros decíamos que debían ser periodos de 60 minutos, entonces se generaba otra discusión, porque entonces los directivos docentes decían que si eran periodos de 60 minutos, los compañeros de bachillerato debían permanecer en la institución no 6 horas, sino 6 horas y media, hablando de horarios flexibles en el cual se le respetaba al compañero las 6 horas de permanencia, pero muchas veces, o muchas veces no, en las instituciones se permanecía 6 horas y media. Con la aparición del 0277 se dijo, la permanencia de los docentes es de 6 horas. Aquí no hay nada que hacer ni hay nada que preguntar. Segundo, las horas efectivas son de 60 minutos, pero a cada hora se le van a restar 5 minutos para poder nosotros hablar del descanso pedagógico. Y entonces aquí cuando uno ve que el camino se va aclarando, encontramos también algunos obstáculos, algunas barreras con los compañeros, con algunos compañeros directivos docentes, que entonces también están hablando que el compañero
tienen que estar todos los maestros a la hora del descanso para poder justificarle esos 5 minutos. No, compañeros, allí la organización interna de cómo se está manejando ya es competencia interna ya de la institución, consejo directivo, consejo académico, cómo es que se van ellos a reglamentar. Y un cuarto elemento, compañeros, el rector no puede convocar a los docentes en contrajornada. Esta es una situación que muchas veces en las grandes ciudades no se ve, pero en las zonas rurales algunos directivos docentes obligaban a los compañeros a que se desplazaran desde cada una de las sedes hasta la sede A para hacer trabajos en contrajornada. Aquí se le dijo claramente, compañero, dentro del campo de la autonomía, dentro de la autonomía que ustedes manejan, cumpliendo lógicamente con lo que está descrito en el proyecto educativo institucional, los compañeros puedan desarrollar las actividades propias que le competen. ¿Cuáles son las actividades propias? Pues todo lo que tiene que ver con planeación, con evaluación, con organización de su material didáctico, con todo lo que tiene que ver con su quehacer. Entonces, aquí también tenemos otra dificultad que algunos directivos plantean o analizan, uno no entiende de qué manera, diciendo que están esperando orientaciones de la Secretaría de Educación para mirar a ver cómo ponen en funcionamiento el 0277, cuando el decreto es muy claro al decir que se debe cumplir desde el momento de su expedición. Aquí no se necesita que haya que hacer aclaraciones de ninguna manera, sino que se tiene que entrar ya a cumplir, a proceder. De no hacerlo, el compañero directivo estaría cometiendo un prevaricato porque la norma ya está establecida y lo que se tiene que hacer es ejecutarla. Entonces, compañero Julio, muchas gracias por permitirme, por participar. Muchas gracias No, espera, a... Cristian, no te vayas, por favor. Vamos a tener 15 minuticos de preguntas de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Allí la compañera Luzaida y nuestra compañera Ana María van a dar los tiempos de, de intervención. Ahí ya sabemos que hay unas preguntas de manera verbal y hay otras de manera escrita. El manejo es 15 minutos y luego te daremos 20 minutos para responder las preguntas de esa forma tan consolidada y contundente y clara que has venido desarrollando. Entonces, damos la palabra a nuestras coordinadoras. Gracias, Julio. Profe Cristian, muchísimas gracias por esa intervención. Bueno, hacer la claridad que hay varias preguntas que hacen referencia al régimen prestacional, temas pensionales, pensión, salud y cesantías. Sobre esos particulares vamos a saltarlas para que las próximas sesiones que tienen este tema particular las vamos a desarrollar. Profe, preguntan si es cierto que hay un decreto que dice que los maestros debemos ser trasladados cada 3 años de la institución educativa. Pregunta Andrés si la rectora o el rector puede citar a reuniones en la tarde y con qué periodicidad, aunque su merced ya ha abordado algunos elementos al respecto. Pregunta Liliana, ¿qué pasará con los acuerdos que hacen los maestros de trabajar en la mañana y en la tarde para tener un día libre en la semana? Es un poco lo que aquí en Bogotá llaman el 4 por 1, ¿no? Que trabajan 4 días y un día no, bueno, así. Luz. Buenos días, compañeros y compañeras, profe Cristian, profe Julio, muchísimas gracias por su importante intervención. Entonces, compañera Gina Magali López, ¿se encuentra en sala? Compañera Gina, compañera Nalfi Silva Torres. Buenos días, ¿cómo están? Profe Nalfi, bienvenida. Tienes un minutico, adelante. Bueno, soy docente de la ciudad, del departamento de Antioquia, trabajo en el municipio de Girardota. Aunque soy decreto 2077, tengo alguna especificación que hacer. El doctor una pregunta y es, aunque algunos maestros que elaboraron, que pertenecen al 1278,
y que elaboraron antes del 26 de julio de 2003 pueden adquirir, digamos, los derechos del 2277 para pensión en las condiciones mismas, pues, del 2277, y se dice que pueden trabajar hasta los 70. Tengo una pregunta. Si el maestro puede trabajar hasta los 70, pero todavía no tiene, todavía no se puede pensionar, o sea, se pensiona, pero sigue trabajando sin adquirir el beneficio de salario pensión. O Profe sea, no es Nancy, compatible. 10 discúlpame, yo te segunditos, sí, interrumpo, mi profe. profe Nancy, lo que pasa es que ese tema es prestacional. Ah, Estamos hablando ok. solo sobre el régimen laboral. ¿Tienes alguna Ah, inquietud sobre el régimen laboral? no, Ingreso, Ingreso, permanencia. permanencia, retiro. no. Yo ingresé al 2277 a través de concurso en el 96 y sí, creo que algunos, tengo conocimiento que algunos entraron también, digamos que la mayoría del 2277 entró por concurso docente, aunque algunos tenían otras características, pues dada la antigüedad de su ingreso. Pero hasta ahora Ok, no mi tengo profe. preguntas sobre eso. Ok, mi profe, muchas gracias. Pregunta el profe Rafael Ordóñez. En el caso de los estudiantes beneficiarios del complemento de alimenticio del PAE, ¿los docentes deben acompañarlos durante este momento? De ser así, ¿este tiempo se descuenta de la jornada académica con los estudiantes? Pregunta Liliana. ¿El ingreso de los niños de primera infancia, FECODE intervino en la cantidad de niños y un solo docente sin tener auxiliar con niños tan pequeños y que demandan tanto tiempo y las actividades? La estoy leyendo como está, profe. Realmente no le he cambiado nada un poco para comprenderla. Preguntan, existe una posibilidad de unificar dos estatutos, teniendo en cuenta que no podemos hablar de estatuto único debido a que existe el estatuto afro y el estatuto indígena. ¿Hay voluntad política en la actualidad para que ello se dé? Profe Ismael Antonio Párraga Ramírez se encuentra en sala. Profe Ismael. Profe Mónica Astrid Perilla. Profe Mónica. Entonces, profe Daniel Andrés Valderrama. Hola, muy buenos días, Dios los bendiga. Profe Daniel Andrés, tienes un minutico adelante. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta estaba un poco más encaminada. Yo tengo nombramiento temporal y pues teniendo en cuenta que estos nombramientos son por año, siempre hay dificultades a nivel bancario, de pronto por un préstamo, para uno poder hacer este tipo de solicitudes. Entonces, ¿qué beneficio puede tener uno? ¿Qué se puede hacer? ¿O cuál sería de pronto la estrategia para uno poder tener otro tipo de acercamiento o beneficios a nivel bancario? Gracias, profe. Pregunta Liliana Galvis. Quienes no tenemos los 26 años de servicio, pero sí la edad, ¿qué pasa en ese limbo jurídico? Y pregunta a la profesora Diana si los servicios prestados deben ser en su totalidad en el sector público, pueden ser parcial. Debido a que no se encontraron tres compañeros al azar, elegidos al azar, entonces le vamos a dar la palabra a la profe Stephanie, al profesor Eliala y al profe Rafael. Bueno, entonces, profe Stephanie, Sí, muy buenos días. pues adelante. Mi pregunta está relacionada con el decreto 0277. Me perdonarán si aún no comprendo pues claramente el decreto, aunque lo he leído y he leído algunos resúmenes que han rotado, pero en el caso de la institución donde laboro, la rectora no ha puesto en marcha el decreto precisamente porque está esperando que se haga una reunión, socialización, no solo con la Secretaría de Educación, sino también con el sindicato del departamento. Eso está programado para el día martes. Me está preocupando algo, yo soy del área de primaria y claramente dice que de cada hora de clase efectiva se restan 5 minutos para el descanso pedagógico.
Lo que se está escuchando en la institución es que los docentes debemos dirigir esos 25 minutos para el caso de primaria, sería así, también en el descanso y más o menos, pues no está establecido porque la rectora no ha dado las indicaciones claras, es que esos 25 minutos tenemos que dirigirlo también con los estudiantes todo el tiempo, es decir, vamos a entrar a una jornada de 6:30 10 hasta las segunditos, once y mi media profe. de la mañana y todo el tiempo vamos a estar con los estudiantes. Me preocupa eso, o sea, no va a haber ni 5 minutos para el docente, para ir al baño, por ejemplo. Gracias. A ti. Pregunta al profe César, ¿qué adelanto se ha realizado en FECODE con el Gobierno Nacional para la convocatoria de ascenso y reubicación de los docentes del decreto 1278 para este año 2025? Pregunta al profe Carlos con relación al 0277. Los y las docentes de jornada única deben estar 1 hora incluyendo los espacios de alimentación. Hay varias preguntas en torno a la misma duda. En jornada única, el almuerzo, desayuno, ¿quién los cubre? Profesor El Quintero, Buenos días. adelante, mi profe, un minutito. ¿Me permiten hacer una pregunta personal? Qué pena, es el caso particular mío. Cumpliendo la edad de 57 años, soy 1278. Haciendo las cuentas como 5 veces, a duras penas alcanzo a completar 1090 semanas. ¿Qué situación se me presenta a mí en ese caso para llenar los requisitos de pensión? Tengo la edad, pero tendría 1090 semanas. Gracias, profesor El. Pregunta la profe Diana, los compañeros que forman parte de los diferentes consejos convocan a estas reuniones. En caso de que las reuniones se extiendan más allá del horario laboral, ¿qué se debe hacer en estos casos? ¿Qué Profe pasa con... Rafael. Dale. En el Un caso de minutico, las, profe. en el caso de las sedes postprimarias, donde los docentes atienden a los estudiantes hasta 30 horas semanales, ¿qué medidas podemos implementar para garantizar el respeto de su jornada laboral y de los derechos, de sus derechos? Es que muchas veces ellos, una de las propuestas es que se trabajen en bloques, es decir, sexto y séptimo en un solo salón, pero al dividirlo, pues se genera que ellos tengan que trabajar hasta 30 horas para poder impartir mejor sus clases. Entonces, ¿cómo se podría solucionar eso? Y en el caso de reuniones de comités, encuentros con padres de familia y reuniones de áreas de gestión, todo eso debe realizarse dentro de las 6 horas efectivas de la jornada laboral. Muchas gracias, profe Rafael. Anita, permíteme para comentarle al profe Cristian, sí, pedirle muy amablemente, profe Cristian, si usted nos puede dejar aquí su número telefónico para que los compañeros le hagan de pronto algunas preguntas muy particulares y pues teniendo en cuenta que su merced también es nuestro representante Alfomag. Y la segunda preguntita es sobre, en especial, hay un video que ha salido, ha rotado mucho del jurídico del Ministerio de Educación Nacional donde interpreta el 0277 con que los 5 minutos del descanso pedagógico son pausas activas. Ha hecho una especie de interpretación que no es que estén incluidos, es decir, que no cambia la jornada escolar y que por lo tanto esos 5 minutos pues solamente son pausas activas que pues digamos si FECODE ha pensado en enviar alguna comunicación a hablar sobre ese tema en específico, algún tipo de aclaratoria. Muchas gracias. Finalizamos participación con vos. Hay muchas preguntas, profe, en el chat, bastante sobre la jornada laboral y escolar, ¿no? ¿Qué pasa con los docentes que tienen 24 horas? ¿Qué implicaciones tiene el nuevo decreto de jornada laboral sobre la situación de jornada global que se está manejando, por ejemplo, en el caso de Bogotá? Hay profes que completan su jornada con carga en la mañana y en la tarde. Aquellos que tenemos nombramiento temporal, ¿qué garantía tenemos en cuanto a procesos, por ejemplo, bancarios, ya que al ser por año nos tienen en cuenta con los beneficios cuando hay nombramiento en propiedad? Hay algunas preguntas que no son tan claras. Si no hay garantías para la jornada única, ¿qué acciones se deben tomar? ¿Cómo proceder frente a rectores que se oponen al implementar el 077?
Frente a los docentes orientadores, el decreto 0277, ¿cómo aplicaría CUNADO cuando solo existe un docente para toda la institución? Bueno, yo creo que casi todas las preguntas hacen referencia a clarificar algunos aspectos sobre el 0277, su ámbito de aplicación, su incidencia en los docentes directivos, los orientadores, en los maestros, con relación al régimen laboral en cuanto a la relación técnica. Las instituciones educativas tienen un número elevado de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Dicha característica tiene injerencia en los términos de la relación docente-alumno. Profe, son muchísimas preguntas. Nos disculpan a los compañeros que no lográramos leerlas todas, pero pues Ahí, digamos que el tiempo no nos da tampoco Perdón, ahí para una, todo. queda Julio para que después responda Y Julio. están los documentos de apoyo también para que podamos ir revisándolos allí en la unidad didáctica a las preguntas que no se lograron responder. Gracias, profe Cristian. Bueno, es una más, Cristian, y es en relación con la jornada única, ¿sí? Sabemos que el decreto establece bien las 6 horas de permanencia y demás, pero en la jornada única tenemos ahí como la necesidad de hacer las aclaraciones, porque en algunos colegios lo que hacían era partir la presencialidad de los maestros. Y en la primaria y en el preescolar hay algunos rectores que plantean que debe ir el descanso, pero aparte el PAE, y que es el docente el que debe atender el cuidado tanto en el descanso como en el PAE, y eso generaría un incremento. Esos dos pequeños, muchas gracias. Sobre ese mismo en particular, en el caso de las normales, profe, las normales superiores, en el caso de las normales superiores, las jornadas de acreditación periódica también entran dentro de las 6 horas de permanencia mínima o las normales deben recurrir a jornadas pedagógicas con desescolarización. Listo. bueno, vamos a ver aquí lo que alcancé también a tomar por parte de ustedes para poder tratar de darle respuestas a las diferentes inquietudes. Entonces, primero, que si existe un decreto de traslado para que esto se efectúe cada 3 años, esto es negativo. Aquí tenemos nosotros que tener claro lo siguiente. Cada ente territorial tiene marcado ya el número de docentes que requiere de acuerdo al número de estudiantes en su ente territorial. Y el ente territorial entrega a cada institución el número de docentes después de un estudio técnico, entrega el número de docentes que se requiere en este colegio. Ya de acuerdo al artículo 10 de la ley 715, el rector es el encargado de distribuir la asignación académica. Aquí no es que haya un decreto para que cada 3 años se tenga que cambiar el maestro. Lo que podemos de pronto interpretar aquí es que en algunos entes territoriales, cuando el maestro decide, solicita, de acuerdo al antiguo decreto 520 del 2010, inmerso en el 1075, ahí sí habla el proceso para el traslado del maestro, ahí sí le dicen el maestro para poderse trasladar debe haber cumplido con X cantidad de años en la institución a la que pertenece. Pero que aquí haya un tiempo para que el maestro permanezca en uno o en dos instituciones, no es así. Segundo, que si el rector nos puede citar a reuniones en la tarde, no. No, porque aquí lo que está diciendo muy claro es que son 6 horas de permanencia y las dos restantes, el docente los trabaja de acuerdo autónomamente. Ahí está bien marcado, dice es autónomamente. Listo. En cuanto a los acuerdos, que si hay acuerdos para tener un día a la semana, el 4-1 que nos dicen acá. Profes, escuchen una cosa, aquí arrancaron la pregunta diciendo que si en la institución tenemos acuerdos. Si los acuerdos son establecidos y hay acuerdos, no hay ninguna razón para ponernos nosotros aquí a discutir sobre lo mismo. Son acuerdos, son organización interna. La organización interna, la asignación académica, la distribución, la hace el señor rector con base en el artículo 10 de la ley 715 y más, pues si está acordado. En cuanto al beneficio de lo del PAE,
Aquí, compañeros, les están diciendo, usted debe permanecer en la institución 6 horas. Recuerde que el compañero de primaria de preescolar tiene 20 horas, el de primaria 25 y el de bachillerato 22. Entonces, ahí le queda unos espacios. Esos espacios, sí, se organiza, si está organizado lo del PAE dentro de esas 6 horas, se hace sin ningún problema. Pero si ya lo del PAE se sale de las 6 horas de permanencia, aquí ya no es obligación, aquí ya le corresponde al operador responder por dicha trabajo, dicha función que se está haciendo. En cuanto a la primera infancia, compañeros, aquí sí tenemos que decir que esto tiene que ir paso por paso. Lo primero, la lucha que estaba haciendo FECODE y que seguiremos nosotros haciendo es que en la primera infancia se tenía que establecer en Colombia para 3 años de preescolar, 3 años. Entonces, con que ya empecemos nosotros, para nosotros eso es romper el celofán e ingresar a lo que siempre hemos buscado. En cuanto si se cuenta, si se miró el número de niños, pues aquí siempre se ha hablado de que en preescolar lo normal debía ser un grupo hasta de 20, pero aquí no hablamos nosotros ni de número ni de docentes de apoyo, porque aquí lo importante era romper el esquema para que pudiésemos abrir la posibilidad de tener la llamada primera infancia, que son los jardines, en las instituciones públicas, ya que lo que es la cantidad ya nos corresponde a nosotros en otra modificación del decreto, pero ya en este caso no sería el 1850, sino del decreto 3020. En cuanto a unificar estatutos, por eso nosotros no hemos dicho que unificar los dos estatutos, sino vamos a transformar el estatuto de la profesión docente para que sean incluidos los demás compañeros. Estatutos 22, 77 o 78, los demás serían para que indígenas y las demás comunidades pues ingresaran. La voluntad política hasta este momento sí está establecida. Esperamos que en el próximo pliego de peticiones, haciendo seguimiento a los acuerdos, nosotros podamos establecer alguna forma para poder continuar. En cuanto a la pregunta que nos hacía Daniel, que por ser temporal, ¿qué beneficio a nivel bancario? Ahí sí yo le puedo decir, compañero, ahí depende ya no tanto de lo que pueda adelantar FECODE, porque ustedes tienen una situación administrativa ya clara, que es la que tiene que ver con que usted es un docente temporal. No puede FECODE buscar o tratar de hacer algún acuerdo frente a ese tema, porque cuando ustedes son docentes temporales, les significa de que usted tiene una fecha de inicio, pero la fecha de finalización ya depende de la situación que esté haciendo. Si está reemplazando a un compañero que está en una licencia de maternidad, o si está en una comisión sindical, o si está por estudio. Entonces ya el temporal sabe cuándo entra y prácticamente sabe cuándo sale. Cuando son temporalidades, por ejemplo, caso los compañeros los compañeros que apoyan en las instituciones, se me fue ahorita el nombre, los compañeros que año tras año los están nombrando, estos compañeros tienen también inicio y tienen finalización. Ya el beneficio bancario sería una negociación que haría directamente el docente con el docente con la entidad bancaria. Si la rectora no ha puesto en marcha el 0277, está cometiendo un prevaricato. Nosotros le podemos mandar un oficio en el cual le decimos, señora rectora, de acuerdo con la expedición del decreto 0277, exigimos el cumplimiento del mismo, tal como lo profesa en su último artículo que emana, que este debe ponerse en marcha desde la fecha de su expedición. En caso contrario, favor, escribirnos las razones por escrito y listo. Y eso sería una copia para la personería o para la procuraduría, porque nos estarían a nosotros violando o dejando de aplicar una norma.
Ténganlo por seguro, compañeros, que si la norma hubiese salido de manera contraria, en la cual dijera que se podía convocar de vez en cuando los sábados, hoy estaríamos ya trabajando y no necesitaría ninguna interpretación. Entonces, aquí uno no pide ni más para uno ni menos tampoco, sino que se apliquen las normas tal como están establecidos. En cuanto a censos y reubicación del año 2025, en estos momentos el gobierno a nosotros nos manifestó de que los recursos existían, que los recursos están y que lo que se requiere es mirar a ver cómo se reglamenta lo que es la inscripción, la convocatoria y la ejecución del mismo. En cuanto a lo de la jornada única, aquí, compañeros, recuerden ustedes que lo que es jornada única, lo que es las mal llamadas postprimarias, son estrategias metodológicas que no están por encima de la norma. La norma dice que son 6 horas. Ojo, ojo es los compañeros de jornada única, porque es que a estos compañeros les aplican la norma diciendo que son 6 horas continuas las que tienen que permanecer en la institución, 6 horas continuas. Porque cuando la institución no es jornada única, sino que posee las 2 jornadas, ahí sí está claro que dice que si la institución cuenta con las 2 jornadas, el docente pertenece a una de las dos. En cuanto a que tenemos la edad, pero no cumplimos con los años o con el tiempo de cotización. Entonces, compañeros, por eso les reitero una palabra. Aquí para nosotros poder hacer efectivo una pensión tiene que llamarse lo que es el estatus de pensionado. Y el estatus de pensionado se lo da las dos situaciones, edad y tiempo de servicio. Si no las cumple, entonces aquí a nosotros nos van a cubrir, es con un bono pensional. Que si nos hacen una reunión y la jornada se extiende, compañeros, la permanencia son 6 horas. Es que nosotros de verdad que yo les quiero decir una palabra que siempre es muy común en mí y es: a lo que te comprometes te obligarán. Si usted se compromete más tiempo, pues ahí lo van a tener. Si nosotros nos acostumbramos, así como a nosotros nos tienen educados los bancos, las secretarías de educación, que nos dicen a nosotros: los sábados no trabajamos, los domingos no trabajamos, los festivos no trabajamos, fuera de la jornada no trabajamos, nosotros también tenemos que utilizar ese mismo común denominador. Entonces a mí me dicen son 6 horas, 6 horas me tengo que quedar. En cuanto a veces en posprimaria, que se trabajan 30 horas semanales, vuelvo y le reitero, estos son metodologías, estrategias metodológicas. Pero en el decreto 0277 está establecido los niveles de la educación en Colombia son preescolar, básica y media. Aquí no se habla ni de posprimaria ni de jornada única, porque esas son estrategias metodológicas para desarrollar el currículo. Entonces, acá nosotros tenemos que exigir es que nos asignen la a carga, que eso es función del rector, en el cual se establecen que si es bachillerato 22 horas, que si es primaria 25 y si es preescolar 20. Las reuniones dentro de la jornada, sí, profes, porque es que en primaria nos quedarían libres prácticamente 5 horas y en bachillerato nos quedan libres prácticamente 8 horas. Entonces, aquí es donde tenemos que organizar nosotros la institución. El rector tiene la posibilidad, tiene la potestad, compañeros. Eso es mentira que nosotros no podemos organizarnos. Se lo digo con experiencia. Como ustedes bien saben, yo fui secretario de Educación del departamento de Santander y aquí nosotros ese tema no lo manejábamos de esa forma. Que lo que sí se dice es, se tiene que avisar con tiempo, tienen que estar dentro de un cronograma, tienen que estar programadas para que no vaya a haber una mala utilización de los recursos del PAE. Pero entonces aquí a veces, como no se planea, como no se organiza, entonces es por esta razón que no se pueden hacer las jornadas pedagógicas, porque aquí tendría una connotación frente al transporte escolar y sobre el plan de alimentación escolar. Las garantías de la jornada única, esos están establecidos en el decreto 2105 del 2017.
Y allí dice, tienen que estar estas condiciones mínimas, por eso se habla de esa manera, son condiciones mínimas para poder aplicar la jornada única. Aquí, compañeros, el hecho de que se haya adelantado, el hecho de que haya jornada única, no quiere decir que si nosotros en el comité, en el consejo directivo se hace un verdadero estudio, se hace un análisis, podemos demostrar que no se cuenta con las condiciones mínimas, pues se puede retroceder. En cuanto a los orientadores, para los orientadores también salió claro, porque a pesar de que ellos tenían la circular 50, parece ser que nunca la cumplieron o siempre les violaron. Recuerden, ustedes no son no son directivos, los directivos son los que tienen que cumplir con 8 horas. Y si fueran directivos, tendría que cumplir las 8 horas porque para eso tienen un sobresueldo. Ustedes no tienen sobresueldo, no son directivos, son orientadores. Y en el 0277 se estableció que los orientadores tienen que trabajar las 6 horas. Ahora, ya lo que es la asignación, ya eso le compete es al rector y al consenso que puede hacer usted como orientador con el rector de la institución, a sabiendas que es el único orientador de la institución. Pero esto lo pueden organizar. En cuanto a qué número de estudiantes tenemos que tener nosotros, pues eso, compañeros, eso ya es producto de otra negociación que nosotros vamos a adelantar que tiene que ver con la modificación del decreto 3020. Los compañeros de las normales también son 6 horas y aquí ya todo lo que se salga de esto ya tiene que ser consensuado, tiene que ser concertado y tiene que buscarse también la manera de que se hable de horas extras en el caso de que se requiera y que no exista profesionales para esto, siempre y cuando sea consensuado, porque las horas extras también son de libre albedrío, no nos las pueden imponer. Entonces, compañero, finalizo diciéndoles aquí para que Julito tome nota y se lo escriba en el chat. El número de celular mío es 317-3315-056. Por favor, me escriben para poderlo registrar, porque a ustedes saben que con esta inseguridad en la que nosotros estamos, número que nos llame, que nos llamen, que no esté registrado, nosotros no respondemos. Solamente lo que esté registrado. Entonces en el WhatsApp uno llega ahí y lo encuentra. Entonces dice uno, Verónica Pinzón es de tal lado. Entonces me escriben Verónica Pinzón de Bogotá y listo. Y yo con eso de una vez la grabo. Entonces, compañeros, muchas gracias a nuestra cacique, a la doctora Isabel, que es la directora aquí de la escuela, a todo el equipo aquí de compañeros que me permitieron estar con ustedes compartiendo unos minutos. Perdone si como la rapidez de la situación, pero nosotros aquí ahorita tengo una capacitación con los compañeros de Piedecuesta, por lo tanto espero compañeros haber sido lo suficientemente claro y seguir con ustedes trabajando hasta que todas las cosas se vayan aclarando por beneficio del magisterio, por beneficio de todos nosotros. Entonces, compañeros, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy amables y hasta luego. Gracias, Gracias. Gracias, Cristian. muy Muy amable. amable por la Gracias, compañero. explicación condensada. Compañeras y compañeros, en el chat está el número de teléfono del compañero Cristian Rey, eh, quien, bueno, el día de hoy ha generado muchas claridades frente al proceso de ingreso, permanencia, el proceso de pensión, algunas diferencias que se establecen entre los dos estatutos, el 2277 y el 1278, y por supuesto, claridades. Se le Julio, fue la voz. Sí, Julio, sí, quedamos en claridades. Se te fue el audio después de eso. entonces las claridades que se presentaron frente a
los dos estatutos, el 1278, el 2277, en relación con el ingreso, con la historia que se generó para la consolidación del 2277, que fue en medio de las luchas del magisterio, donde en otros momentos recordamos cómo tuvimos dos sindicatos en primaria, cómo fue una lucha constante contra el Estado para la estabilidad laboral y demás, y luego la claridad frente a la imposición de lo que es el 1278 y su proceso. A continuación, entonces, vamos a dialogar sobre el desarrollo que tenemos para esta semana del módulo, si les parece, y tenemos unas palabras de reflexión del compañero Vicente. Primero la unidad y luego el profe Vicente, Julito. Listo. Entonces, tenemos nuestra unidad, es la unidad número 5, ya está en nuestra plataforma. Ofrecemos disculpas por los impases que tuvimos con la plataforma. Es ataque cibernético desde la derecha, que quieren generar de manera constante la disminución de procesos de comunicación y, por supuesto, de estas reflexiones y procesos de formación y cualificación sindical que son tan importantes para todas y todos. Nosotras y nosotros sabemos que la educación es ese proceso constante de apertura y de reflexión sobre las realidades, y desde la cualificación y la reflexión sindical es que generamos también la juntanza como gremio. Entonces, en nuestra unidad número 5, si me permiten compartir pantalla, o si la podemos compartir, en la unidad número 5 tenemos entonces tenemos allí, entonces, que damos la bienvenida. Hay que tener presente que el tiempo es 8 horas para el desarrollo. Recordemos que es un proceso de formación y de cualificación. Desde lo formal tenemos entonces un contenido base, que es el Estatuto 2277 del 79, el Decreto 1278 del 2002, hacer una diferencia fundamental, y es que el 2277 surge en medio de la lucha de maestras y maestros que generaron acciones tan importantes como la Marcha del Hambre de Santa Marta, está el paro del 77, y el decreto 1278 del 2002 es una imposición que se genera desde la implementación del neoliberalismo y la disminución del gasto y la privatización que se viene estableciendo. Y también tenemos el decreto 804 y el 1345, que plantean procesos de ingreso, permanencia y mejoramiento salarial o ascenso reubicación, y la estabilidad como tal. Los objetivos entonces que tenemos es analizar la carrera docente, particularmente el tema relacionado con ingreso, permanencia, retiro, precisando situaciones administrativas sobre los derechos, los deberes, las prohibiciones, las inhabilidades y las incompatibilidades del Estatuto 1278, el Decreto 2277 y el 804 y el 1345. Abordar aspectos relevantes de estos decretos, las modificaciones que se han venido planteando, y por supuesto tenemos allí la modificación al 1850, que nos habla de conceptos fundamentales y que tenemos que, yo creo que a partir de ahora, tener muy presentes, y es jornada escolar, asignación académica, la jornada laboral, la permanencia, el descanso pedagógico, y esto nos lo plantea el 0277. Entonces, el régimen laboral determina aspectos fundamentales en lo que es el ejercicio de la carrera docente, ¿sí? La carrera que venimos desarrollando con respecto a los elementos que hemos planteado. Allí se nos hace una claridad bien importante frente a
las condiciones que tenemos para el retiro, que muy bien lo planteaba el compañero Cristian, y es el estatus de pensionado, tener en cuenta diferentes elementos, y es que para el 1278 se gana el hecho de compatibilidad entre sueldo y pensión, de eso hablaremos más adelante, ¿sí? Pero es importante tener presente estos conceptos. Por ello, de manera individual, en el desarrollo del módulo tenemos que, a partir de lecturas que están acompañadas en el módulo, entonces, y de la videoconferencia realizada el día de hoy y otras videoconferencias que ustedes pueden encontrar, es la elaboración de un mapa mental. El mapa mental usted lo puede elaborar en PowerPoint, en Canva, en CMap Tool, bueno, el cual genere un paralelo entre el estatuto, el decreto 22, el decreto 1278, los decretos 804 y 1345, con respecto a ingreso, permanencia, retiro, ascenso o reubicación salarial, derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Y es importante, agregado a ello, las precisiones sobre jornada laboral, jornada escolar y asignación académica, porque esto usted lo puede ver ahora como una tarea amplia, pero también nos puede permitir ir dialogando en nuestras instituciones sobre, bueno, sobre los estatutos y sobre la modificación al 1850 con el 0277. Entonces, este es digamos que un avance que podemos ir haciendo en las conversaciones. En muchos lugares estamos en asambleas municipales, departamentales, y ese es un tema muy importante para clarificar. Y en el foro, titulado Régimen Laboral, es un párrafo de 10 líneas donde ustedes pongan las ventajas y las desventajas de nuestro régimen laboral, teniendo en cuenta cada decreto de vinculación, ¿sí? La problemática por la que se atraviesa y las estrategias que usted plantearía para superar dichas dificultades. ¿Esto por qué? Pues hay que tener en cuenta entonces las condiciones de cada uno de ellos, ¿no? Y Cristian lo mencionaba muy bien ahora. ¿Qué lecturas tenemos como base? Pues tenemos el régimen laboral docente, el manual de funciones en la definición de la jornada escolar y laboral, más lo que tenemos ahora del 0277, y tenemos lecturas sugeridas que todos hemos venido a lo largo del diplomado planteando y que es importante conocer. Entonces, el decreto 2277 del 79, el decreto 1278 del 2002, el decreto 804 del 95, el decreto 1345 del 23, el decreto 0277 de este año, el 3323 del 2005, y agregado a ello tenemos del módulo laboral que desarrolla Escuela de Formación Sindical del año 2020, las páginas de la 23 a la 34. Es importante seguir ahondando y estar presente, pendientes de todos los procesos normativos que se dan y de las directrices, la aclaración que se expidió ayer en relación con los derechos de régimen especial para los compañeros y compañeras del 1278, hay que tenerlo presente también. Y pues por supuesto planteamos dos videos de acompañamiento. Uno, que es el desarrollado el día de hoy, con el compañero Cristian Rey, y uno segundo que es acuerdo sobre educación preescolar, jornada única y formación docente, que este es importante también. Pues esto es en términos generales nuestro proceso de módulo, por eso al inicio, y yo creo que todos planteamos que es un compromiso bastante fuerte y amplio, pero invitamos a que sigamos porque es la educación lo que nos permite poder hacer reflexiones y el compartir en nuestro entorno con las compañeras y los compañeros, pues los hallazgos que vamos desarrollando, las construcciones y también los acuerdos que se van generando desde lo macro hacia nuestros espacios. Creo yo que Ahora el eh, profe.
queda ahí explicada la unidad. Damos paso entonces a nuestro compañero Vicente Bryan. Compañero Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, compañero Julio Escobar, para las compañeras Luzá y Ana María, el equipo de escuela y todos nuestros colegas de la geografía colombiana que están conectados realizando este importante diplomado. En el día de hoy, un tema muy importante que el compañero Cristian ha expuesto y que la ejecutiva y responsable del diplomado, la compañera Isabel Vallacuero, también hizo una síntesis introductoria. Frente a ello, compañero, es muy importante hacer algunas precisiones, partiendo de que al magisterio colombiano absolutamente nada se le ha dado. Todo ha sido a través de la unidad y la lucha. Y en ese orden de idea, es importante que todos y cada uno de nosotros, compañeras y compañeros, conozcamos la historia de la lucha de nuestros sindicatos regionales, departamentales y de nuestra gran Federación Colombiana de Educadores FECODE y por ende de nuestra Central Unitaria de Trabajadores SCUD. Porque conociendo la historia nos permite entender que si no hay unidad y lucha, no se avanza, porque lamentablemente encontramos algunos colegas que que han obtenido y siguen obteniendo doctorados y PhD en criticar, desconociendo las luchas y desconociendo los logros y también reconociendo las derrotas que hemos tenido o nos han dado en ocasiones las políticas neoliberales por parte de la burguesía que administra Colombia por 212 años y que ahora también pretenden que en 4 años se subsane la problemática de 212 años. Eso es imposible. Y entonces, en ese orden de idea, yo quiero que entendamos que los maestros del 2277-79 nos vinculamos con la Constitución del 86. Y en esa Constitución no se exigía concurso de mérito. Es la Constitución de 1991 la que en su artículo, y lo digo y anótenlo y búsquenlo, que no se le está diciendo ninguna mentira, es una verdad fehaciente. En ese artículo 125 es la que crea que todo funcionario público que desee ingresar a la carrera tiene que concursar para su vinculación y para su ascenso. Y los 330.000 docentes y directivos docentes, pues no creo que estemos en este momento en la capacidad ni tengamos la fuerza suficiente para modificar la Constitución. Mientras no se modifique la Constitución, ese artículo 125, todos los empleados, no solamente el magisterio, que quieran estar en carrera, tienen que estar en concurso. Entonces, no es una situación que FECODE no quiso pelear como algunos por desconocimiento y como dicen que la ignorancia es atrevida, le echan la culpa a FECODE. No, no fue FECODE. Está establecido en la Constitución. Fuera de eso, en esa misma Constitución, el artículo 84, y que lo digo casi que cada 8 días, dice que cuando algo está arreglado, no se puede interpretar libremente. Entonces, para aquellos directivos docentes que quieren desconocer el decreto reglamentario 0277 del 2025, hay que llevarlo a la discusión jurídica para que entiendan que no es porque ellos quieran interpretar a su manera, no. Ya es un decreto, está vigente y tiene que aplicarse. Y para que se aplique, se depende también de la unidad de los compañeros seccionales. Y esa unidad es la que más necesitamos, porque no digamos mentira y no se sientan mal, pero en la mayoría de las instituciones educativas de Colombia, el magisterio
se ha dejado dividir y sigue dividido en 2 y en 3 grupos. Y así, como se dice popularmente, divide y reinarás entre compañeros. Mucha unidad para arreglar las cosas. Y miren el peligro en que nos estamos cada día acercando, o el peligro que viene sobre nosotros y que lamentablemente pocos le estamos prestando atención. Y es que nos están dividiendo, y en la medida que nos dividan, nos van a golpear, compañeros, si esto no se para. Ya tenemos 4 estatutos: 2277, 1278, 804 y 1345, y eso no fortalece, compañero y compañera, y en ese sentido a esto hay que prestarle atención, y todos y todas, verdaderamente, no en el discurso, sino en la praxis, mantener esa unidad para lograr reivindicaciones que nos lleven a una dignidad. Lo otro, compañeros, eso de nosotros y nosotras no buscar la unidad en medio de las diferencias nos está haciendo mucho daño. Y encontramos compañeros y compañeras que defienden las políticas neoliberales en contra de la clase trabajadora. Entonces, eso se necesita también, compañeros y compañeras, combatir, y que cada día tengamos unos avances en bien no solamente del magisterio y la comunidad educativa, sino de la sociedad colombiana. Entonces, por eso resalto la importancia de hoy y de este tema, y de la próxima semana que le daremos continuidad para mirar lo de prestaciones sociales. Entonces, allí también es importante, compañeras y compañeros, entender que si anteriormente era hasta los 65 años y hoy a los 70, hay otra cosa también que es importante que la sepamos entender. Es hasta los 70 años siempre y cuando física y mentalmente estemos aptos para ejercer nuestra profesión, porque duele decirlo, pero es la realidad. Son poquitos, pero tenemos compañeros y compañeras que física y mentalmente ya no están aptos para formar íntegramente a los otros seres humanos, y no se quieren retirar. Y a veces el rector o la rectora y el consejo directivo, que es la máxima instancia, alcahuetean y le hacen un daño a la educación, porque cuando uno física y mentalmente no está alto, debe salir, no quedarse haciéndole daño a la comunidad educativa. Entonces eso es importante, compañeros, que no, que yo tengo el derecho hasta los 70, pero compleméntelo siempre y cuando esté alto física y mentalmente para ejercer la profesión docente. De lo contrario, entramos por la puerta grande, salgamos por la puerta grande, para que la educación como motor importante de transformación nunca pierda su objetivo, nunca pierda su horizonte. Ese es el análisis complementario de esta unidad número 5 de nuestro diplomado, Derechos y Deberes de la Educación. A todas y todos les deseamos un feliz fin de semana con puente incluido, que nos permitirá desatrasarnos de las tareas que tengamos atrasado. Que Dios me los bendiga y que la felicidad los atropelle en este fin de semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos veremos en la misma hora y por el mismo canal. Que Dios me los bendiga.